Bueno, nosotros vamos a presentar nuestro trabajo acerca de productos forestales no maderables. Hemos escogido la cera de laurel y mi grupo está conformado por Olga García Botina, Natalia Bellini Muñoz, Giancarlos Ortega, Daira Carolina Revelo y mi persona Brian López. Bueno, la cera de laurel es un producto natural obtenido artesanalmente mediante el procesamiento del fruto de laurel, especie que sirve para la protección de cuencas y recuperación de suelos. El proceso de cosecha y transformación del fruto hace parte de la cultura de algunas comunidades de la zona norte del departamento de Nariño, dedicadas a esta actividad como alternativa de obtención de ingresos. La cera producida en el departamento de Nariño es empleada como materia prima en el proceso de elaboración de panela, velas y jabones. En términos generales, la denominación cera se refiere a la mezcla de compuestos diversos como esteres, hidrocarburos de cadena larga, cetonas, terpenoides, etc., que forman materiales con altos puntos de fusión y gran resistencia al agua. Las ceras se consumen principalmente a nivel industrial como componentes de fórmulas complejas, a menudo para revestimientos. Las ceras de polietileno se incorporan a las tintas en forma de dispersiones para disminuir la fricción, se emplean como agentes desmoldantes, se utilizan como agentes deslizantes en los muebles y proporcionan resistencia ante la corrosión. Existen diferentes tipos de ceras que pueden variar dependiendo de la región y la planta o del hidrocarburo del que se extrae. Cada una de ellas tiene diferentes características, por lo tanto sus usos y aplicaciones son variados. Las ceras naturales. Estas son de origen de organismos, animales y plantas que producen ceras con composiciones extremadamente complejas. Hay animales que segregan ceras a través de glándulas y hay plantas que producen pequeñas cantidades de cera en sus tejidos, en su polen o en sus semillas, y otras con abundantes secreciones en sus hojas, tallos o frutos. Tienen origen diferente, pero en general son rígidas y no tan grasas. Las ceras minerales son materiales cerosos blancos translúcidos compuestos de una serie de hidrocarburos de alto peso molecular. Estos generalmente son obtenidos a partir de la destilación fraccionada de petróleo, de aceite exquisito, lignito o de carbón. Las ceras minerales o materiales relativamente puros que tienen o ninguno de los alcoholes o ésteres se encuentran en ceras vegetales y las ceras de abejas. Los ejemplos que tenemos de estas son como la parafina, la sericina, la vaselina, que estos son elementos estables y no reactivos. La cera sintética. Estas es un tipo de ceras que se obtiene gracias a la combinación de diversas sustancias químicas o de ceras naturales. Aunque pues son químicamente diferentes de las ceras naturales, poseen ciertas propiedades físicas como la temperatura de fusión o dureza afines de las ceras naturales. Bueno, según Luna 2011, el laurel de cera es una especie promisoria de múltiples bondades ecológicas, industriales y medicinales. Por su amplio rango de adaptación, entre los 1.600 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, se encuentra distribuido en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y en algunos países de Centroamérica. Las bondades ecológicas, según Muñoz y Luna en 1999, establecen que el laurel posee una importancia ecológica por ser óptimo para la protección del suelo y cuencas hidrográficas, ya que esta pues, es una especie con buen balance hídrico. Según Luna 2011, los brenzales de esta especie por lo general se encuentran en un radio no mayor a 12 metros de la planta madre, lo que hace que esta especie presente una distribución agregada. En las propiedades medicinales, muchas comunidades campesinas e indígenas la utilizan por sus principios medicinales para curar enfermedades como la laringitis, en baños para proteger a los recién nacidos. El tallo posee taninos y sus raíces maceradas con vino tinto se usan como un afrodisíaco. En cuanto al uso industrial, los frutos del laurel se obtiene cera, cuyas características son 100% naturales y le permiten un uso en diversidad de aplicaciones.
Según Corella y Muñoz, la cera de laurel es una especie que se puede exportar a muchos países, entre ellos Estados Unidos. Bueno, generalidades. Las hojas tienen ramitas aplanadas o téteres, pubescentes a densamente pubescentes. El peciolo de 3.7 a 14.7 milímetros de largo, ligeramente engrosado en la base y densamente pubescente en la superficie ventral. Las flores son pistiladas con 5 o 6 brácteas, una principal en la unión del raquis del amenто y 4 o 5 secundarias. Bráctea principal triangular, alargada o lanceolada. El fruto es esférico, de 2.8 a 5.6 milímetros de diámetro, densamente pubescente, con protuberancias verrugosas, cada una de unos 0.3 a unos 0.8 milímetros de largo y unos 0.2 a 0.7 milímetros de ancho. Bueno, la cera de laurel. La cera de laurel es un producto natural obtenido artesanalmente mediante el procesamiento del fruto del laurel. Bueno, esta cera es conocida en Nariño y es producida, pues es empleada como un material de proceso de elaboración plena de velas y jabones. Las partes estructurales de donde se obtiene la cera de laurel es el fruto, el cual es una drupa y se dispone en racimos pequeños de 5 a 15 unidades, son esféricos, escamosos y duros, y su tamaño es de 4 a 5 milímetros de diámetro. En su formación inicial el fruto es de color verde y en su estado óptimo de cosecha adquiere una coloración grisácea. Según Luna et al., los agricultores, cuando el fruto está maduro, es frotado entre los dedos y si este no desprende tinta o color morado, se encuentra óptimo para la cosecha. La cera se encuentra en los racimos, fácilmente desprendible mediante calentamiento en agua y posterior prensado de las bayas para obtener un mejor rendimiento. Esto según Andando por Bogotá en el 2018. La recolección de los frutos se puede realizar de dos formas. Por corte de ramas, que es cortar las ramas del árbol, arromarlas, sacarlas sobre un plástico, costal o tela, para luego recolectar el fruto. O ordeño de ramas, que consiste en dejar el ramillete que contiene el fruto para posteriormente ser golpeado y recolectado. La época de producción del laurel empieza a partir de los 3 años después de la siembra y se puede producir desde el mes de mayo. Principalmente la cosecha se realiza en los meses de septiembre a octubre. La primera etapa para la obtención de cera de laurel es la recolección de los frutos. Esta se hace mediante la recolección directa del fruto del árbol. Este debe de tener un color rojizo a gris. Una vez recolectado, se deben de eliminar ciertas impurezas como son las hojas y las ramitas que contienen el laurel. Luego el fruto es pasado a una olla con agua hirviendo y se cocina de 10 a 15 minutos. Esto con el fin de facilitar la liberación de la cera de cada uno de los frutos. Una vez pasados los 10 a 15 minutos, se empieza a macerar el laurel. Y de esta forma se empieza a extraer la cera, quedando dentro del agua con la que se cocinó. Posteriormente se cuela, eliminando así el gabazo que queda. Se observan unas líneas blancas, que es la cera del laurel. Esta se pasa a un colador fino y se obtiene la cera, que es utilizada en los diferentes procesos industriales para la elaboración de jabones y velas. Bueno, para las especies de las cuales también se puede obtener cera, está la palma de Carnauba o Pernicia cerífera. La cera se obtiene de las hojas de la palma
Esta palma pues es endémica de América del Sur y crece en la región de Ceará, al norte de Brasil. Bueno, para la obtención del producto de cera se retiran de 20 a 30 hojas en las diferentes fases de desarrollo de cada planta, donde pues esto se hace 2 veces al año, en septiembre y en diciembre. Las hojas retiradas de las palmas se secan por procesos naturales y se extrae de forma manual o mecánicamente sacudiendo las hojas secas, y la cera así obtenida tiene una gran cantidad de producto que hay que eliminar. Para ello se funde la cera sobre agua hirviendo. El producto crudo normalmente se proporciona en trozos que son obtenidos rompiendo los bloques de cera. Muñoz 2018 nos dice que la cera carnauba es una de las más duras y de mayor punto de fusión en las ceras naturales. Tiene una composición basada principalmente en ésteres, alcoholes, ácidos orgánicos e hidrocarburos. Bueno, los usos principales para esta cera pues son en aplicaciones alimenticias. También está para la elaboración de cremas para calzado, para ceras de suelos y automóviles, y en la industria está en la estética de cremas y cosméticos. También existe otra especie que es la Euphorbia y también Pedilianthus, donde se encuentra la cera candelilla. Bueno, Muñoz 2018 nos dice que la cera candelilla pues es una cera dura, quebradiza, muy similar a la cera carnauba en cuanto a la solubilidad en solventes orgánicos polares y no polares. La composición de esta cera está basada principalmente en hidrocarburos, resinas, ésteres, alcoholes y ácidos orgánicos. Para la elaboración de obtención de la cera, esta está depositada principalmente en los tallos y en las hojas de estas plantas, y se hace un cosechado manual, en donde las plantas se arrancan, pero se deja la mayoría de la raíz en el suelo. Y al recoger y procesar las plantas, pues se hierve el material en un 0.2% de ácido sulfúrico en recipientes abiertos que se calientan utilizando pues tallos ya descerados y secos. Y por último se recoge la cera en forma fundida sobre la superficie del líquido y se introduce en barriles abiertos donde se solidifica para formar la cera cruda conocida como cerote. Y finalmente se recoge la cera de forma fundida sobre la superficie y se introduce en barriles abiertos donde se solidifica para formar la cera cruda. Y pues la cera candelilla también se usa en la producción de velas, recubrimiento del papel y cartón, adhesivos y en el procesamiento de polímeros. En cuanto a los sistemas agroforestales con laurel de cera, se encuentran las viñas de laurel de cera Morella pubescens con Papa Solanum tuberosum y Ajo Allium sativa. Bueno, este es un tipo de arreglo silvoagrícola y las especies asociadas son papas a una distancia de 0.4 en el cultivo, 1.20 entre surcos y la distancia entre planta y árbol de 1 metro. El ajo está a una distancia de 0.7 metros entre plantas y 1.20 entre surcos, con una distancia del cultivo y el árbol de 1 metro. Y también está la distancia entre árboles de 6 metros. Esto según Molina y colaboradores en el 2000. También está el sistema agroforestal del laurel de cera intercalado con cultivos transitorios de maíz, sea maíz y frijol, paseolos vulgares. Este también es un tipo de arreglo silvoagrícola y las especies asociadas pues están el laurel de cera, el maíz y frijol, sembrada a unas distancias con respecto al cultivo de maíz de 1 por 1 metro, y cuando el maíz alcanza una altura de 20 centímetros se siembra el frijol. Con respecto al árbol se conserva una distancia de 1 metro, distancia entre árboles de 6 metros, y el producto principal es el maíz, y como subproductos tenemos el frijol y cera a partir del laurel. Bueno, como conclusiones finales tenemos que las ceras son muy utilizadas en la industria debido a su permeabilidad al agua, se utilizan para revestimientos de diferentes materiales e incluso de frutas para su preservación, y por su lenta combustión para la elaboración de velas. Las ceras del laurel es un producto que se puede obtener sin la utilización de maquinaria sofisticada, por ello es obtenido artesanalmente. Sin embargo, estos procesos se han ido perdiendo a través del tiempo, especialmente en las regiones de Nariño. Se debe pretender la conservación del laurel de cera debido a que no es establecido como un cultivo en sí, sino pocas son las plantaciones que se encuentran. Y generalmente el fruto pues es cosechado en los corredores biológicos y cerca a las afluentes hídricas donde crece naturalmente. Pues tenemos las referencias bibliográficas y también las referencias bibliográficas de los elementos gráficos e imágenes, y muchas gracias por su atención.